Yo sé que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, algún día le hemos pedido algo a Dios. ¿Hay alguien que diga, yo nunca le he pedido nada a Dios? Porque sé que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, sea que haya llegado hoy por primera vez o ya lleve tiempo en el Evangelio, todos le hemos pedido a Dios algo. Hoy voy a hablarles de un hombre que es sucesor de David, un hombre que comenzó a mirar cómo era necesario tener un encuentro con Dios, tener una intimidad mejor con Dios y pedirle dirección a Dios, porque su padre David dejó una responsabilidad muy grande sobre él, y fue la de guiar a un pueblo, al pueblo de Israel. Entonces un día él convocó a una asamblea al pueblo. Él los convocó y los llevó a un lugar de reunión de Dios, un lugar especial que Salomón tenía para reunirse con el pueblo, y allí tuvo un encuentro con el Señor, y donde él le pidió a Dios algo tan importante. Salomón, el hijo de David, fue un hombre que fue afirmado en su reino. La Biblia dice que Jehová estaba con él, y que Salomón, Dios lo engrandeció a Salomón en sobremanera. De una manera extraordinaria, Dios engrandeció a Salomón. Por eso hoy le he titulado a este tema, pídeme lo que quieras. ¿Está buena la oferta o no? ¿Le gusta? Como cuando llevamos a la esposa allá al almacén y le digo, pida lo que quiera. ¿Sí? Créalo, recíbalo en cuando sea por fe, pero créalo. Pida lo que quiera. Cuando lo invitan a un restaurante y le dicen, no se ponga a mirar precios, solamente mire la carta, el menú, y pida lo que quiera. En esta mañana yo quiero invitarle, si nunca le ha pedido a Dios lo que usted quiera, entonces lo voy a invitar para que lo haga, pero le voy a decir, ¿qué debe hacer usted antes de pedirle a Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el versículo 6, dice, con esta versión Reina Valera, dice que subió Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él, ¿qué ofreció Salomón? 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, quítele el nombre Salomón y colóquele su nombre si quiere, pídeme lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese ahora pues, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora plata, mujeres, dame carro, casa, beca. Se dice ahí en el versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, escuche, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti, ¿qué? Sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también añadiduras, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieran los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Qué bueno es Dios, que Dios quiere en esta mañana enseñarnos a nosotros cómo pedirle a Él. Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué le dice eso a Salomón? Número uno, porque se lo había ganado. ¿Sí? Pastor, yo también me lo he ganado. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo no me pierdo ni una reunión. Claro, usted se la ganó también. Pero ¿qué dice el Salmo 2.8? El Salmo 2.8 dice, pídeme lo que quieras y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya.
También está diciendo el salmista que el Señor dice: pide lo que quieras y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Esa palabra pídeme, para que quede claro, significa derecho propio, poder que Dios nos da para poderle pedir a Él. Es un poder que Dios ha dado a su iglesia. Es un poder que Dios nos ha entregado a los hijos de Él. Es más, Dios le ha dado poder también a aquellos incircuncisos, a aquellas personas que no tienen el temor de Dios. También les ha dado ese poder, porque la Biblia dice que le clamen a Él y Él les responde. La Biblia dice que Él es tan bueno que da el sol para buenos y malos, que Él es tan grande que da la lluvia para buenos y malos también. Entonces, porque muchos de ellos también piden y Dios les responde, porque por amor y por misericordia. Entonces también tienen poder. Ese poder que está hablando acá, ese pídeme, es el poder, es la autoridad. Dios autoriza para que cada uno de los que estamos aquí le podamos pedir a Dios. Le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que traiga la paz para mi casa, la paz para mi familia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que haga un milagro sobrenatural en mis finanzas. ¿Algún día le ha pedido al Padre por sus finanzas? Entonces no es que uno sea azaroso, no es que uno quiera pedir lo que no quiera, es porque Dios dice: pídame lo que quiera. Porque si a mí me hacen una invitación y me dicen: pastor, tranquilo, no me preocupe por el dinero, yo pago, pida lo que quiera. ¿Usted qué se va? No, yo quiero más bien un huevito tibio, quiero más bien un poquito de arroz. Usted se le abren los ojos cuando le traen la carta y dice: yo no miro precios, porque a mí me autorizaron. Si me invitan es porque tienen plata o no. A usted no le invitan para que pague, a no ser que su marido le invite a salir y por allá le diga: pague el peaje, pague la gasolina, pague el hotel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos hace la invitación, nos da la autoridad y nos dice: pídame lo que quiera, y es porque Él tiene con qué responder. ¿Usted sí lo cree? ¿Usted sí cree que Dios sí tiene con qué respondernos a nosotros? Claro, Él sí tiene con qué responder. Mire, ese poder es para nosotros poseer con tanta facilidad, que podemos hacer como la mirla, los pichones de la mirla. ¿Cómo hacen ellos para alimentarse? No hacen sino abrir su boquita y allí les llega la comida. Entonces no somos unos cristianos mirla, pero sí tenemos que abrir la boca para pedirle a Dios. Y Él nos da la autoridad y nos dice: hijo, aquí está lo que ha pedido, aquí está el pedido. Esa herencia a las naciones, no es que Dios diga: le voy a entregar como Don Lucho, los Estados Unidos, la presidencia, le voy a entregar este país para que usted se adueñe de él. No, sencillamente Dios está diciendo: esas herencias, esas naciones, es la evangelización. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, Dios nos dice: le entrego a las naciones, le entrego a Colombia. Lo primero que Dios nos entregue es nuestra casa. ¿Sí? Entonces, con todo respeto, no es: Señor, llévame al África a predicar, llévame al África, y el negrito al lado no le predica a usted. Es saber que Dios nos entrega un potencial tan fuerte, tan grande, para que podamos predicar la palabra donde quiera que estemos, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con los vecinos. No pelear tanto con los vecinos, llevarle la palabra, no odiar tanto al vecino, es bendecirlo en el nombre de Jesús. El salmista también habla algo muy bonito. Salmo 37, 3 y 4 dice: confía en el Señor. Mire algo tan importante ese texto. Versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, ¿sí? Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. El Salmo capítulo 37, versículo 3, lo primero que dice el salmista es que hay que confiar en Dios. Y una vez que nosotros confiamos en Dios, le estoy dando pautas para poderle pedir a Dios lo que uno quiera. Para pedirle a Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Portarnos bien. Dice: haga el bien, haga el bien. Pero también dice: confía en Dios.
Esa confianza en Dios es la esperanza, es el descanso en el Señor. Es decirle: Señor, aunque yo escucho cosas diferentes, que se cierran las puertas, yo sé que tu Padre me abres puertas, pero puertas de bendición donde quiera que esté. Eso es confiar en Dios. Aunque le digan a uno: no, hermano, usted a la edad que usted tiene no lo contrata a nadie para nada. Eso es mentira. El mejor contrato nos lo da Dios. Y cuando confiamos en el Señor, Él hará, dice el salmista. Entonces dice el salmista: confíen en Dios. Pero hay algo tan importante: hagan el bien, entonces vivirá seguro en la tierra y va a prosperar. Vamos a prosperar. Amén. La Biblia nos ha llamado para ser prósperos en esta tierra. Dios nos ha llamado diciéndonos que su deseo, lo que está en su corazón, es no ver cristianos arruinados, no ver cristianos llenos de amargura, de resentimientos, no ver cristianos allí decepcionados de la vida, que quieren tirarse allá por un puente o quieren ahorcarse. Dios no quiere nada de eso, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando hacemos el bien, de acuerdo al contexto, ahora viene el texto y dice en el versículo 4: deleítate a sí mismo. ¿En quién? En Jehová, y Él, no el pastor, Él te concederá las peticiones que están en nuestro corazón. Para que Dios nos conceda las peticiones que están en mi corazón. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? Dios le está diciendo en esta mañana, nos está diciendo: pídame lo que usted quiera. Lo que usted quiera, pídame. Pero una cosa le digo: tiene que confiar en mí y tiene que hacer el bien. Cuando hacen el bien, entonces podemos nosotros descansar en el Señor y podemos decirle: Padre, yo sé que voy a vivir seguro en esta tierra. Yo sé que voy a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Prosperidad, felicidad y salud. Prosperidad no es tener la mejor casa, sí, eso es parte de la prosperidad, eso es riqueza, eso es bendición también. Pero prosperidad, qué hermoso es tener un hogar, una familia, unos padres. Qué hermoso es tener una paz, tener con quien poder dialogar. Qué triste es aquella persona que vive sola y se encierra allí y no tiene con quién hablar. ¿Cuánto quisiera que el perro, Dios le hiciera un milagro en el perro y le hablara? O que el loro aprendiera a hablar rápidamente para tener con quien dialogar. No hay necesidad de eso, es saber que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hay que deleitarnos en sí mismo, en el Señor, ¿sí? No en los bienes de esta tierra. Los bienes de esta tierra son parte de la bendición de Dios, que todos lo necesitamos. Pero el mejor deleite está en el dueño de los bienes de esta tierra, que es totalmente diferente. Entonces, cuando dice que Él nos concederá las peticiones que están en nuestro corazón, quiero dejarle claro esto, iglesia: que Dios no dice que Él nos concederá los caprichos que están en nuestro corazón. Porque es que hay gente que es muy caprichosa. Hay personas que son muy caprichosas y le piden a Dios y le dicen: Señor, yo quiero esto. Y Dios le dice: eso no es, usted no lo necesita, no es necesario, no es el tiempo para que usted reciba esto. Y entonces, por los caprichos nos enojamos con Dios y no queremos saber nada de Dios, y Dios nos quiere guiar por lo mejor. ¿Qué significa la palabra capricho? Es un deseo que no está basado en una razón lógica. Es algo que no tiene lógica, como le dicen los jóvenes a uno cuando uno le dice tal cosa: lógico. Esta razón, obvio, es un deseo que no está basado en una razón lógica, sino en un antojo pasajero. ¿Se han notado? Los caprichosos son así. Tienen el capricho, tienen el deseo: ay, el último celular, y lo compran y después lo dejaron por ahí y ya no quieren saber más de eso. Esos caprichos son los que trae Dios en esta mañana. Trae Dios a memoria, a ver qué es lo que nosotros estamos pidiendo, no como deseo en el corazón, sino como un capricho, algo que se nos antoja a nosotros. Cuando nos deleitamos en Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a guiarnos para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo. Ese deleite significa suaves y moldeable. Hablemos entonces de Salomón. Porque es que cuando yo leí este texto por primera vez, me doy cuenta que hay un hombre que le dice a Dios, va a un encuentro con el Señor
Y Dios le está diciendo: oiga, Salomón, lo que usted quiera, pídamelo, que yo se lo voy a dar. Entonces, cuando uno le abren, le muestran un texto de esto, un versículo de esto, enseguida uno dice: Dios mío. Y yo que pidiendo un carrito, una casita, un ministerio así sea chiquitico, pidiendo cosas tan pequeñitas, tan inquietas, cuando Dios quiere que le pidamos lo que está en nuestro corazón. Pero Salomón nunca pensó que Dios le hiciera esa oferta tan extraordinaria, tan poderosa. Nunca hay personas que nos sorprenden. ¿A usted lo han sorprendido? Sorpresas, pero buenas sorpresas. No es la sorpresa de que le invitan a cine y cuando llegaron allá, uy, se me quedó la plata, me presta y nunca le pagan. Entonces, esa sorpresa de que no pagan es una sorpresa. Mire, las mejores sorpresas están en Dios, ¿cierto? Las mejores sorpresas vienen de parte de Dios. Dios no nos da sorpresas que nos hacen daño ni nada de esto. Pero Salomón recibe esa extraordinaria y poderosa sorpresa y le dice: pídame lo que quiera que yo te dé. Y la respuesta de Salomón se inclinó ¿a qué? ¿A qué se inclinó la respuesta de Salomón? Señor, dame sabiduría, dame ciencia. La palabra ciencia es la misma inteligencia, pero la inteligencia de Dios. Dame sabiduría, Señor. Y una vez que me da sabiduría, Dios le dice: ¿y para qué quieres sabiduría? Sabiduría, Señor, yo necesito tener sabiduría porque yo estoy gobernando un pueblo tan numeroso como el polvo, tan grande que yo no sé cómo gobernarlo. Es un pueblo tan grande que yo no sé ni siquiera direccionarlo, no sé cómo gobernarlo, como cuando la casa, los hijos se nos están yendo de las manos. Y una de las oraciones debería ser: Señor, dame sabiduría para edificar esta casa. ¿Por qué? Porque yo no sé ya cómo gobernar mis hijos, se me están yendo de las manos. Esa sabiduría que pide Salomón aquí, Salomón nunca pidió para sus deleites. Salomón siempre pidió, pero para hacer algo en favor de un pueblo. Como pastores, delante del Señor les digo, nosotros necesitamos estar diciéndole a Dios: Señor, por favor, danos sabiduría para saber guiar a este pueblo. Porque el pueblo va para donde va la cabeza que Dios ha colocado. Por eso es necesario la sabiduría de Dios para guiar el pueblo. Salomón, me gustó esto, que él no fue egoísta, él no fue avaro. Él no miró las riquezas, él no vio la oportunidad para decirle: Señor, yo le pido que acabe con mis enemigos. Yo no le pido, Señor, Padre, más riquezas para ser el más rico de esta tierra. No necesito de eso, solamente quiero sabiduría e inteligencia. Entonces dice la Biblia que esto le agradó a Dios. Cuando nosotros como sus hijos le pedimos sabiduría a Dios, le pedimos inteligencia y le decimos: Señor, que mi llamado, mi ministerio crezca más para glorificar el nombre del Señor, para ponerlo al servicio del pueblo, eso le agrada a Dios, eso le agrada al Señor. Entonces, antes de Dios decirle: pídeme lo que quieras, es porque ya conocía el corazón de Salomón. Iglesia, Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dios sabe por qué le estamos pidiendo algo. Si usted le está pidiendo esposo, el Señor sabe por qué le lo está pidiendo. Y Dios no le va a dar por cualquier mocoso por ahí como esposo. Dios le va a dar es un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios que la valore, o una esposa que le valore a usted también. Entonces Dios quiere eso tan especial, pero cuando el corazón de nosotros se inclina a estar sometido a pedirle a Dios bajo la voluntad de Él. La ciencia, entonces, ¿por qué? Porque es necesaria aplicarla. Todos necesitamos sabiduría. Si usted trabaja, labora en cualquier empresa, donde sea, usted necesita sabiduría también. Necesita inteligencia. Y más adelante habla de que Dios lo bendijo tanto a Salomón que le dio también prudencia, porque la sabiduría, la inteligencia sin la prudencia no sirve para nada. Alguien puede ser muy sabio, alguien puede ser muy inteligente, pero si es un imprudente hace daño, y la sabiduría quedó en nada. Por eso, iglesia, en esta mañana la invitación es para que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos aquellos que van a mirar más adelante esta palabra, la van a escuchar, usted también comience a aplicar lo que dice el Señor a través de su mensaje, que es necesario
que vivamos bajo la cobertura y la voluntad de Dios para poder adquirir sabiduría. ¿Por qué es necesario la sabiduría? ¿Por qué es necesario la sabiduría? Lo primero, para agradar a Dios. Porque cuando una persona es sabia, es prudente, es inteligente, agrada a Dios. Porque el insensato es aquel que es torpe, el insensato es aquel que maltrata, es aquel que va en contravía de la palabra de Dios. Por eso, cuando usted pide a Dios sabiduría, dice Santiago, que si somos faltos de sabiduría, se la pidamos ¿a quién? A Dios, que nos la da abundantemente y sin reproche. Dios no nos está diciendo, no, es que usted se porta mal, no le voy a dar sabiduría. A todos nos da sabiduría. Y por eso Dios da sabiduría, porque Él sabe que necesitamos de su sabiduría para agradarlo a Él. Lo segundo, para llevar más fruto. Cuando nosotros somos sabios, vamos a dar más fruto. Cuando usted es sabio, comienza a dar más fruto en su casa, en su trabajo, donde quiera que esté. Dios lo hace prosperar o nos hace prosperar y vamos a dar más fruto. Y un fruto que permanece para siempre. No es un fruto pasajero, no es un fruto que hoy sí y mañana desapareció. Es un fruto que permanece, como dice el Salmo 1, un fruto que está allí, que permanece para siempre. Y lo tercero es que es para ganar vidas para el reino de Dios. Dios nos da sabiduría. No hay nada más odioso que es que alguien venga a predicarnos la palabra de una forma ofensiva, agresiva. Conmigo lo hicieron unas personas y créame que yo cuando le veía cerraba la puerta y me escondía porque no quería saber nada de esto. Conmigo había alguien que decía, usted está en el infierno, usted está condenado. ¿Usted cree que esa es una manera prudente, es una manera sabia para predicar el mensaje de la palabra de Dios? Si Dios nunca nos dice usted está en el infierno, usted arrepiéntase. No, sencillamente saber que si Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, primero nos lo está diciendo es con amor, para que nosotros quedemos plenamente convencidos. Ahora, ¿sabiduría para qué? Para guiar mi casa, sabiduría para el ministerio. Ministerialmente todos necesitamos en esa vocación, en esos talentos, todos necesitamos tener la sabiduría. Y sabiduría para algo que nos gusta mucho, hacer riquezas. ¿A usted le gusta hacer riquezas? Claro. Aquí no le va a gustar tener platica, tener plata. Entonces, tenemos al dueño de la plata, que es Dios. Entonces allí podemos hacer riquezas. Pero eso se hace con sabiduría. ¿Por qué fracasan tantos negocios, tantas empresas? ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué hay tantos fracasos matrimoniales? ¿Por qué existen tantos fracasos aún en el deporte, en lo que usted mire? Cuando allí falta la sabiduría, hay fracasos, hay ruina. Y también sabiduría la necesitamos para ser exitosos en todo. Si usted tiene la sabiduría, en lo que emprenda bajo la voluntad de Dios, va a tener éxito. Entonces, Dios nos ha hecho de una forma perfecta. ¿Usted sí cree que Dios nos ha hecho de una forma perfecta? Pero muchas veces el alejamiento de Dios, el pecado, hace que esa perfección de Dios en nosotros vaya menguando. Pero es necesario que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, con su convencimiento, todos lleguemos a una perfección en Cristo Jesús, dice su palabra. Entonces, ¿cuál fue la petición correcta de Salomón? ¿Qué es lo que quiero en esta mañana? En el nombre de Jesús, que quede en nuestro corazón esa petición correcta. Dice en primera de Crónicas, segunda, perdón, el 1 y el 7 está diciendo: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. Eso Dios se lo dijo, pero Salomón, ¿qué se interesó? ¿Cómo hacemos para tocar el corazón de Dios? ¿Cómo hacemos para tener la autoridad para decir que Dios nos diga: pídame lo que quiera, que yo te lo voy a dar? Lo primero, hay que interesarnos por tocar el corazón de Dios, poniendo a prueba aún nuestra propia generosidad. ¿Ya nos va a hablar de plata? No. Versículo 6, léalo. Primera Crónicas
En Segunda Crónicas capítulo 1 versículo 6, subió pues Salomón allá delante de ¿quién? De Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él ¿qué? Entonces probó su generosidad. Entonces, si nosotros somos mezquinos con la obra de Dios, y Dios nos dice, pide lo que quiera, para podernos decir esto, debemos mostrar que no somos mezquinos con la obra de Dios, que también bendecimos no solo la obra de Dios, pero que bendecimos nuestra casa. ¿Cómo le va a decir Dios a un esposo allí, pídame lo que quiera que yo te dé, cuando no quiere dar nada para la casa y teniendo un sueldo? Cuando coloca muchas condiciones allí. ¿Por qué? Dirá, ¿por qué pastor da tan fuerte siempre en eso? Porque es que hay mucha tacañería. Hay muchos esposos tacaños que tienen el dinero y no quieren soltarlo allí. Entonces dice, no, lo que pasa es que se me descompleta el monto que tengo yo, y mi meta es ahorrar en este año tanto dinero. Qué bueno ahorrar, pero qué bueno invertir en la casa, en su hogar, en su familia y en la casa de Dios. Entonces, para que usted pueda, Dios abra su corazón y le diga, pídame lo que quiera, hay que ser también generoso, hay que probar nuestra generosidad. Entonces, cuando como hijos de Dios bendecimos, abrimos nuestro corazón. Él dijo, él ofreció 1000 holocaustos allí, pastor, pero 1000 holocaustos, ¿de dónde voy a conseguir yo tanto animal para sacrificarlo? No, lo que hay que sacrificar es la actitud de mi corazón, la actitud de corazón. Hay que sacrificar ese yo que no quiere morir, ese yo, ese egoísmo, ese que no quiere morir, que yo soy primero y yo soy segundo y yo soy tercero y nadie me va a quitar el yo. Es necesario, como el grano de trigo, que caiga en tierra y que muera, porque o si no se queda solo, dice el Señor. Es necesario morir a tantas cosas para dejar de lado ese yo. Y por eso cuando se muera ese yo, cuando uno permite que la obra de Dios comience a ser bendecida, y la obra de Dios no solamente es la casa, el templo, sino nuestro hogar es obra de Dios. La empresa que Dios le ha dado es obra de Dios porque le pertenece a Dios. La familia que Dios nos ha dado le pertenece a Dios y es obra de Dios. Por eso la familia hay que cuidarla, la familia no hay que maltratarla, de la familia no hay que hablar mal, la familia hay que conservarla, porque Dios nos ha dado esa familia, gústenos o no nos guste. Amén o ayayay. Bueno, amén. Entonces Dios nos sorprende. Dios quiere sorprendernos en esta mañana. Que Dios pueda sorprenderle a usted, mujer, o a nosotros, hombres, ahora, y nos sorprenda cuando salgamos y va a decir el esposo, definitivamente yo me arrepiento delante del Señor y delante de usted, amor mío, pídame lo que quiera. Y se la llevó para el mejor hotel. Hotel o restaurante. ¿A dónde quieren ir, mujeres, hoy? Restaurante. Bueno, hotel y restaurante. Entonces, ¿qué hizo que tocara el corazón de Dios? En ese versículo 8 hay un reconocimiento del favor y la misericordia que hace Salomón a Dios, y le dice: Señor, tú me colocaste como rey de este pueblo después de mi padre. Primero tenía a mi papá como rey y ahora me coloca a mí. Es un reconocimiento ministerial. Es un reconocimiento de lo que él tenía, lo que él era, venía de parte de Dios. No como Nabucodonosor, que un día se paró allá en el balcón de su palacio y dijo: todo este reino yo lo he construido, y al último terminó como los burros allí comiendo pasto, porque así lo mandó Dios. Por orgulloso, por altivo, porque no dio la gloria a Dios, porque no reconoció que ese trabajo le pertenece a Dios. Iglesia, cuando el pueblo, Dios le entrega una empresa y nunca reconoce que le pertenece a Dios, que esa es mi empresa y que nadie me la puede tocar, usted está como Nabucodonosor y puede quedarse comiendo pasto como el mismo Nabucodonosor.
Cuando Dios le da una profesión, cuando Dios nos coloca en un ministerio y viene a abusar del ministerio, viene a abusar de la autoridad y comienza a ser orgulloso y comienza a enaltecerse su corazón y ya nadie le puede hablar, ninguno se le puede acercar porque es el pastor y es intocable. Cuando Dios le da ministerio a estos muchachos, estos jóvenes y estos adultos, les da ministerio y nadie se les puede acercar, Dios los baja de allí y los pone a comer pastos también. Porque es la humillación. Dios tuvo que coger a Nabucodonosor y mandarlo allí. Y hasta que no reconoció. Un día Nabucodonosor estaba allá en ese potrero, estaba allí. Y dice que el rocío estaba sobre su cuerpo y reconoció ese día que ese reino le pertenecía, era Dios, y entonces Dios lo levantó nuevamente. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo mira de lejos. Al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Entonces aceptó que ese reinado venía de parte del Señor y reconoció la misericordia de Dios. No tengo el tiempo, pero usted que es juiciosito y juiciosa, Deuteronomio 8, desde el versículo 11, Dios hace una recomendación a aquellos que se olvidan fácilmente de dónde los saca el Señor. Y dice: cuando yo les saque de esa tierra de esclavitud, cuando yo les lleve a esa tierra de prosperidad, nunca se olvide de dónde has salido. Cuando construyas casas, cuando tenga viñeros, cuando tenga mucho ganado, cuando tenga mucha riqueza, mucha posesión, nunca se olvide de dónde lo he sacado. Porque Dios no quiere que nos olvidemos quién es el que nos ha sacado y quién es el que nos tiene allí. Entonces, cuando la gente comienza a conseguir dinero, comienza a conseguir fama, posición, entonces algunos se olvidan de Dios y Dios tiene que regresarlos nuevamente de donde los sacó. Por eso es tan importante reconocer la gloria de Dios. En la tercera manera de tocar el corazón de Dios para que Él nos pueda decir: pídame lo que quiera, está en ese versículo 9. En el versículo 9 dice: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Reconoció la responsabilidad que tenía él como rey. No es como un ministro un día nos dijo a otros que estábamos allí: si se quieren ir de acá, váyanse, porque yo puedo solo con esto. Eso es mentira, eso es diabólico. Ninguno podemos estar solos. Todos necesitamos de compañía, todos necesitamos de apoyo. Nosotros con mi esposa no podemos estar los dos solos direccionando esta congregación, porque el que la direcciona es el Espíritu Santo a través de cada uno de estos servidores, a través de los ministros de la alabanza, los intercesores, a través de los maestros de niños, de todos los que estamos sirviendo en la casa de Dios. Y este hombre, me gusta que reconoció de que necesitaba de Dios, reconoció de que tenía una responsabilidad tan grande que era la de guiar a su pueblo. La persona que es irresponsable le da lo mismo pedirle dirección a Dios o no pedirle. La persona que es irresponsable, hablando de esposos, me gusta hablar mucho eso porque Dios relaciona la iglesia con el hogar. Cuando un esposo o una esposa es irresponsable, toma decisiones por sí solo, no le interesa que él o ella el concepto de ninguno de los dos. Cuando hay irresponsabilidad, se tiene en cuenta a Dios primeramente y la persona que Dios tiene al lado. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros aceptemos y reconozcamos de quién es Dios para nosotros, quién es el que nos ha colocado en ese lugar para poder decirle: Señor, ahora sí estoy listo a recibir lo que me diga que pida. ¿Qué quiere pedir usted en esta mañana? ¿Qué quiere pedirle a Dios? Sabiduría, ciencia e inteligencia. Porque respuesta de Dios, leámoslo, versículo 11, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por el rey.
sabiduría y ciencia te son dadas. Lo que nosotros pedimos, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos lo da. Sabiduría y ciencia te son dadas. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Es más, después de esto viene la añadidura, porque nosotros, para poder administrar las riquezas, los bienes, la fama, administrar todo lo que Dios nos da, necesitamos primeramente la sabiduría, necesitamos la inteligencia de Dios. Es muy diferente la inteligencia de dones, que es con las que nacimos. Hay personas que son demasiado inteligentes para la matemática, bueno, para la profesión que usted tiene, y por eso usted la ejerce, pero hay otros que no. Pero es un don que Dios ha dado. Ese es un don que nace de nacimiento. Pero ya esto que Dios está entregando, sabiduría e inteligencia de Él, es para comenzar a cambiar, a revolucionar y a complementar lo que Dios nos ha dado desde nacimiento. Coloque sobre sus pies, por favor. De pronto, si aquí hay alguien que no sabe gobernar sus emociones, es importante que le diga a Dios que le ayude, que le dé sabiduría para saber gobernar las emociones. Si uno no supiera gobernar las emociones, si no sabe gobernar las emociones, fácilmente destruye las personas que tiene a su lado. Como pastor se lo digo, como hermano se lo digo, como familia se lo digo y como amigo también. A mí también me ha tocado decirle a Dios que me ayude a gobernar, a dirigir las emociones. Porque hay personas que son muy emocionalistas como pueblo de Dios. Entonces fácilmente hacen un compromiso que uno dice: gracias, Señor, porque aquí está la bendición de Dios y ya vamos a salir de este problema. Pero resulta que la persona, algunas veces, aquí no ha sucedido con ustedes, tranquilos, algunas veces resulta que salen y se van por no cumplir la promesa. Entonces se van de la iglesia porque los movió las emociones, y si el pastor es emocionalista, entonces se ilusionó con eso que le iban a dar. Hace mucho tiempo siempre hemos estado hablando de construir templo. Ya Dios nos entregó un templo, ustedes lo saben. Tenemos ahí, estamos como dicen en remo, orándole a Dios, diciéndole: Señor, ayúdanos a vender esto si es tu voluntad, porque con eso podemos construir aquí en Neiva, comprar terreno y construir. Eso ya vale bastante dinero, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que una ocasión estaba diciendo: necesitamos construir un templo, queremos construir un templo, porque hay que declarar la palabra, hay que profetizar y colocar delante de Dios los sueños, los proyectos, y más cuando es para la casa de Dios. Dios no quiere que estemos de tienda en tienda. Este es un lugar, una bendición de Dios, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos de trasteo en trasteo. Él no quiere eso. Mi esposa es una de las personas que dice: a mí no me saque de aquí, de esta casa, porque yo le digo: vendamos, salgámonos de acá, vámonos para otro lugar. A mí no me saque, porque a mí me aburren los trasteos, no me gustan los trasteos, todo se daña. Bueno, respetable. Pero en medio de todo ese pueblo, cuando yo dije que para construir un templo, me acercó alguien y me dijo: ¿con cuánto construye usted el templo? Hace muchos años, en ese tiempo, le dije un promedio de 100, 200 millones. Eso era un poco de plata. Y él me dijo: tranquilo, ahí está el dinero, yo lo tengo, vamos a construir la casa de Dios. ¿Qué tal un pastor emocionalista gritándole y diciendo a la gente: tenemos la plata para construir el templo? Y esa persona, yo le dije: gracias, hermano, vamos a orar, oremos por esto. Y yo oré a Dios, entré en un ayuno, y Dios me mostraba ese dinero de dónde venía. Cuando uno se deja mover por las emociones, y después fue que me dijo: tranquilo, la construimos y todo lo que entre, vea, lo partimos. Tan lindo.
porque creen que esto es un negocio, socio, creen que esto es un negocio, como algunos lo toman allá afuera y de pronto dentro de la iglesia hay algunos que lo creen así. Creen que esto es un negocio. Esto no es un negocio, esta es la obra de Dios. Y por eso hay que decirle: Señor, ayúdame a gobernar las emociones. Ayúdame, Señor, a ser sensato. Ayúdame, Señor, a tener esa sabiduría para hacer las cosas. Quizás en su empresa le han dicho: mire, ahí en tal parte hay un contrato mejor que donde usted está ahí, y si usted no ora a Dios y se va por emociones y suelta esto, se queda sin nada. Porque hay que ser sensato, hay que pedirle a Dios sabiduría para todo esto. Ahí le dejo esta palabra en su corazón, iglesia. Oremos. Damos gracias a ti, Señor. Damos gracias a ti, Padre bueno, porque tú eres el dueño y dador de la sabiduría. Porque reconocemos, Padre, que cada día necesitamos ser más sabios, más inteligentes y más prudentes. Necesitamos, Señor, que cada vez que vayamos a tomar decisiones, Señor, te pidamos, te consultemos a ti, y que tú nos muestres, tú nos reveles, tú nos digas, Señor, ¿qué debo hacer, Padre? Danos estrategias, Señor. Tú nos dices que si hacemos el bien, que si te creemos a ti, Señor, tú nos prosperas. Quiero hacer siempre el bien, Señor. Quiero cada día creerte más, Señor. Cada día caminar más contigo, Señor. Padre, perdónanos porque hemos tomado algunas veces decisiones faltas de sabiduría, Señor. Muchas veces las cosas no han salido, Señor, porque no hemos sabido someternos a tu voluntad. Hemos pedido de acuerdo a nuestros caprichos y no hemos aceptado la voz tuya, Señor. Hoy quiero ser sensible a tu voz, Espíritu Santo. Dígale al Espíritu de Dios que comience a obrar en su vida, para que allí la voz de la dirección del Espíritu Santo comience a guiarles, comience a mostrarles. Dígale: Espíritu de Dios, muéstrame en esta decisión que quiero tomar. Hay personas que están orándole a Dios para tomar decisiones, pero es necesario que descanse más en Dios, entre más intimidad con Él, porque Dios le va a revelar, Dios le va a mostrar, Dios le va a decir qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque como dice este cántico, aunque no lo pueda ver, Señor, sé que tú estás obrando, Señor. Tú lo estás haciendo, Señor. Tú estás obrando en mi vida, tú estás obrando en mi casa, tú estás obrando en esa empresa, en ese llamado, Señor. Tú estás obrando, Señor, en esa profesión. Estás obrando en mi hogar, en la relación con mi cónyuge, con mis hijos, Señor, con mi familia, Padre. Siempre estás obrando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás orando. Sé luz, es lo que me